Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a adentrarnos en una despedida que ocurrió lejos de las cámaras, de los titulares y del ruido habitual que rodea a una de las familias más famosas de Estados Unidos. Una despedida marcada por el silencio, la discreción y las preguntas que nadie respondió. Esta es la historia del funeral privado de Tatiana y de lo que realmente ocurrió ese día en Nueva York. Para una familia cuya historia ha sido escrita durante décadas bajo flashes, micrófonos y primeras planas, este adiós ocurrió casi en secreto. No hubo transmisión en vivo, no hubo comunicado oficial en la puerta, no hubo discursos preparados ni multitudes esperando detrás de vallas. Solo calles acordonadas, pasos contenidos y una iglesia que cerró sus puertas antes de que el mundo pudiera mirar hacia adentro. En una fría mañana de enero, en el Upper East Side de Nueva York, la familia Kennedy se reunió en la iglesia de St. Ignatius Loyola para despedir a Tatiana, fallecida a los 35 años. No se difundieron imágenes del interior, no se publicaron listas oficiales de invitados, no hubo confirmaciones sobre quién se sentó en qué banco, todo lo que normalmente rodea un evento de este calibre simplemente no existió. Y esa ausencia no fue casual, fue una decisión, una elección consciente de mantener el duelo fuera del alcance del público, pero al hacerlo, el silencio empezó a decir más de lo que cualquier discurso habría podido expresar. Las preguntas surgieron de inmediato: ¿por qué esta iglesia en particular? ¿Por qué un nivel de seguridad tan estricto? ¿Por qué ningún comunicado? ¿Por qué ninguna imagen? ¿Y por qué un nombre parecía flotar sobre todo el día sin ser mencionado en voz alta, para entender lo que realmente ocurrió esa mañana? Hay que empezar no por lo que se dijo, sino por lo que se decidió no decir. Porque en ese funeral, lo más ruidoso fue precisamente la quietud, una quietud que no comenzó dentro de la iglesia, sino afuera, desde horas antes. La zona ya estaba controlada, agentes de policía bloquearon varias calles del Upper East Side. Las barricadas crearon distancia entre la entrada del templo y la acera pública, el tráfico fue desviado, los peatones fueron movidos rápidamente. La prensa fue mantenida lo suficientemente lejos como para que ni siquiera los lentes más largos pudieran capturar algo más que figuras borrosas entrando por una puerta cerrada. No había carteles, no había avisos públicos, no había señales visibles de un evento de alto perfil, y eso era exactamente lo que la familia buscaba. Este no era un acto para ser visto, no era un momento para ser compartido. No era un capítulo pensado para el archivo histórico, era un espacio reservado exclusivamente para quienes habían amado a Tatiana en vida. Las llegadas tampoco siguieron un patrón. No hubo entradas conjuntas ni gestos simbólicos, las personas fueron llegando en oleadas, primero algunos familiares cercanos. Nombres reconocibles, sí, pero entrando sin detenerse, sin saludar a las cámaras, sin reconocer siquiera su presencia. Luego llegaron los padres de Tatiana, y Edwin Schlossberg, caminando sin espectáculo, sin declaraciones, sin la solemnidad pública que durante años acompañó cada uno de sus movimientos. Sus hermanos, Rose y Jack, ingresaron por separado, no como mensaje, no como distancia, sino como individuos atravesando el dolor a su propio ritmo. En medio de todo esto, es importante agradecerte por estar viendo este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos y seguir trayéndote historias contadas con profundidad y respeto. Más tarde, llegó el esposo de Tatiana, George Moran, acompañado por sus dos hijos, Edwin y Josephine. Su presencia cambió por completo el peso emocional del día, porque en ese instante quedó claro que esto no era solo un funeral. Era el encuentro de personas que habían perdido a una hija, una hermana, una esposa, una madre, y los niños, sin decir una sola palabra, se convirtieron en el recordatorio más crudo de todo lo que había sido interrumpido demasiado pronto. Dentro de la iglesia no hubo testigos externos, no había periodistas, no había fotógrafos, no había observadores.
lo que ocurrió allí pertenece únicamente a quienes estaban sentados en esos bancos. No se sabe quién habló, no se sabe qué palabras se dijeron, no se sabe quién rompió el silencio primero, y eso no fue un fallo del periodismo, fue un límite, una frontera clara que la familia trazó y que decidió no permitir que nadie cruzara. Aún así, incluso desde afuera, la forma del día podía sentirse, este no fue un acto construido alrededor del legado, fue un acto construido alrededor de la pérdida, cada detalle apuntaba en esa dirección. No hubo gestos grandilocuentes, no hubo intentos de transformar el dolor en mensaje, no se estaba escribiendo historia, la historia. Por una vez, estaba dando un paso atrás. Y sin embargo, las personas que cruzaron esas puertas contaron una historia sin decir una sola palabra, porque cada presencia representaba un capítulo específico de la vida de Tatiana. Y cada llegada tenía un significado, pero igual de importante fue aquello que no se vio, porque mientras el público observaba quién entraba, también observaba quién no lo hacía, y en esa ausencia comenzó a formarse otra capa de la historia. Una que todavía no había sido nombrada. Este fue solo el comienzo, porque lo que no ocurrió ese día terminó siendo tan importante como lo que sí ocurrió, y para entenderlo, necesitamos mirar con más atención a las personas, a los silencios y a las decisiones que rodearon esta despedida. Mientras las puertas de la iglesia permanecían cerradas, la atención de quienes observaban desde fuera comenzó a desplazarse hacia un detalle distinto, no se trataba ya del lugar ni del silencio, sino de las personas. De quienes estaban allí, sobre todo, de lo que esa lista implícita revelaba, porque aunque nunca se publicó un listado oficial de invitados, los rostros que cruzaron la entrada fueron suficientes para dibujar con claridad el mapa emocional de la vida de Tatiana. Este no fue un funeral lleno de figuras políticas ni de operadores de poder, no hubo una concentración de cargos, influencias o estrategias, el espacio estaba ocupado por personas que habían tocado la vida de Tatiana de manera directa y personal. Sus padres, sus hermanos, su esposo, sus hijos, la familia extendida, Kennedys unidos no por titulares, sino por una historia compartida que precedía a cualquier foco mediático, nombres conocidos para el público. Sí, pero cuya presencia ese día no tenía que ver con estatus, sino con vínculo. A medida que pasaban las horas, comenzaron a aparecer rostros que no pertenecían a la familia, y cada uno de ellos añadía una capa más al retrato íntimo que se estaba formando. Apareció una figura que durante décadas fue sinónimo de la televisión nocturna, entrando sin anuncio, sin atención, sin ningún gesto que recordara su fama. No estaba allí como celebridad, estaba allí como alguien que había conocido a Tatiana en lo personal. Su presencia decía algo importante, que la vida de ella había dejado huellas fuera del apellido que llevaba. También se vio llegar, no como diseñadora de renombre internacional, sino como la mujer que había creado el vestido de boda de Tatiana, una conexión que no tenía nada que ver con la enfermedad ni con el final. Una conexión ligada a uno de los momentos más felices de su vida, ese detalle, aparentemente pequeño, lo decía todo. Este funeral no estaba organizado alrededor de la tragedia, estaba organizado alrededor de la memoria. Otro nombre que apareció fue el editor, no estaba allí como representante de una institución, estaba allí como la persona que había ayudado a Tatiana a publicar su último texto. El hombre que le dio espacio a su voz cuando ella decidió escribir. No como una Kennedy, sino como una mujer enfrentando su propia finitud. Su presencia reforzaba una idea clave: Tatiana no fue recordada por su apellido, fue recordada por lo que escribió, por lo que pensó, por lo que compartió. Cada una de estas personas formaba parte de un archivo personal, no de una red política, no de un círculo de influencia, sino de una constelación humana, amigos, colaboradores, testigos de distintas etapas de su vida. Y eso explicaba por qué el funeral carecía de espectáculo, no había nada que demostrar, no había imagen que construir,
todo estaba orientado a proteger algo frágil, el duelo. Pero mientras algunos observaban quienes entraban, otros notaron con insistencia a quien no se veía, no hubo confirmaciones, no hubo desmentidos, no hubo aclaraciones, sin embargo. Una ausencia o una posible ausencia empezó a adquirir un peso propio. Un nombre que no apareció en ninguna imagen, una presencia que nadie confirmó, una pregunta que flotó durante toda la jornada sin que nadie la pronunciara en voz alta. La pregunta era simple, estuvo presente, nadie lo dijo, nadie lo negó, y esa ambigüedad, por sí sola, se volvió significativa, porque no se trataba de un pariente más, se trataba del primo sobre el que Tatiana había escrito. Del primo cuyas decisiones políticas habían entrado directamente en su realidad personal, en su ensayo. Tatiana no habló desde la teoría ni desde el discurso abstracto. Escribió desde una cama de hospital, desde el lugar de alguien que observa cómo se toman decisiones públicas mientras su propio tiempo se acorta, habló de recortes a la investigación contra el cáncer, de fondos retirados, de tecnologías que podrían haber marcado una diferencia, no escribió con rabia, escribió con claridad, y esa claridad fue lo que hizo que el texto resultara incómodo incluso dentro de su propia familia. Esa tensión no desapareció con su muerte, llegó a la iglesia. Aunque nadie la mencionó, y por eso la pregunta sobre su presencia o ausencia pesó tanto, no porque se esperara un enfrentamiento, sino porque, cuando alguien muere joven, el mundo busca señales, busca reconciliaciones, busca finales cerrados, busca la idea de que todo fue dicho, que todo fue resuelto. Este funeral no ofreció eso, ofreció silencio, ofreció preguntas sin respuesta, ofreció una familia que eligió no explicarse, y esa elección no fue fría, fue coherente, coherente con cada decisión tomada ese día. Un adiós sin declaraciones, sin aclaraciones, sin narrativas externas. Este no fue un espacio para resolver conflictos, fue un espacio para sostener el dolor, y el dolor no necesita explicaciones públicas. Necesita límites, necesita resguardo, eso fue lo que se protegió ese día, incluso cuando el mundo quería saber más. Pero para entender por qué todo se hizo de esta manera, hay que ir más atrás, hay que mirar no a la familia, ni a la política, ni a las ausencias, hay que mirar a Tatiana misma, porque la forma de su funeral fue, en realidad, un reflejo exacto de cómo ella eligió vivir. Para comprender por qué este adiós tomó una forma tan contenida, tan alejada del ruido y de la exposición pública, es necesario detenerse en quién fue Tatiana. No en el apellido que llevaba, no en el linaje al que pertenecía, sino en la persona que eligió ser cuando nadie estaba mirando. Tatiana Slosberg nunca buscó atención, nunca construyó una figura pública, nunca utilizó su nombre como una plataforma de protagonismo, en un mundo donde el apellido Kennedy abre puertas de manera automática. Ella eligió otro camino. El de la responsabilidad silenciosa, el de la reflexión, el de las ideas que se trabajan a largo plazo. Lejos del aplauso inmediato. Su vida estuvo marcada por intereses que rara vez generan titulares, escribió sobre medio ambiente, sobre historia, sobre el planeta y sobre sistemas que funcionan en escalas de tiempo que exceden una vida humana. No le interesaba ser vista, le interesaba ser comprendida, y esa diferencia lo cambia todo, porque quien busca ser comprendido no grita, explica, observa, espera. Incluso cuando escribió su último ensayo, sabiendo que sería leído por millones de personas, Tatiana no actuó, no dramatizó su situación, no convirtió su enfermedad en un espectáculo. No pidió compasión, escribió de la misma manera en que había vivido, con calma, con precisión, con una honestidad casi incómoda por lo directa que era. Habló de momentos cotidianos, de nadar mientras estaba embarazada, de sentirse fuerte, de sentirse sana, de la incredulidad absoluta que llega cuando la realidad se rompe de un día para otro.
De pasar de una vida normal a una cama de hospital sin que el cuerpo haya dado señales claras de advertencia. No escribió para conmover, escribió para entender, y al hacerlo, permitió que otros entendieran con ella. Lo más potente de ese texto no fue la descripción de la enfermedad, fue la manera en que habló de la maternidad, de su hijo, de su deseo de que él supiera quién era ella más allá de un diagnóstico. De que la recordara como alguien que pensaba, que escribía, que se preocupaba por el mundo que él iba a heredar, y luego estaba su hija recién nacida, la hija que no podía cargar, la hija que no podía bañar, la hija que no podía alimentar, porque el contacto se había vuelto peligroso, porque el amor tuvo que aprender a existir a distancia. Tatiana escribió sobre no saber quién creería su hija que era ella, sobre no saber si sería recordada, sobre no saber si alguna vez llegaría a sentirse plenamente como madre de esa niña. Esa clase de honestidad es rara. No porque las personas no la sientan, sino porque pocas se atreven a decirla en voz alta, y mucho menos frente a una audiencia global. Leída hoy, esa escritura ya no suena como una reflexión, suena como una preparación involuntaria, como si, sin saberlo, hubiera querido dejar una versión clara de sí misma. No para el público, para sus hijos, para su familia, para quienes algún día se preguntarían quién había sido realmente. Por eso su funeral no fue un evento, fue una extensión de su manera de estar en el mundo, no hubo un intento de convertir su vida en un símbolo, no hubo una narrativa grandilocuente, no hubo un esfuerzo por fijar un significado definitivo. Porque Tatiana nunca buscó cerrar historias con frases finales, siempre entendió que la vida es un proceso abierto, frágil y, muchas veces, inconcluso. Ese carácter inacabado es lo que hizo que su despedida se sintiera distinta. No hubo sensación de cierre, no hubo alivio emocional, no hubo una conclusión clara, solo una pausa. Un silencio compartido por personas que todavía estaban intentando asimilar lo que se había perdido. En ese sentido, el funeral no intentó resolver nada, no intentó ofrecer consuelo al mundo, no intentó explicar decisiones, intentó algo mucho más simple y mucho más difícil, dar espacio al dolor sin transformarlo en espectáculo. Permitir que el duelo existiera sin traducción pública, y es precisamente esa falta de cierre lo que mantiene esta historia viva, porque Tatiana no dejó una biografía completa, dejó hijos que crecerán con preguntas. Dejó palabras que hoy pesan más de lo que pesaban cuando fueron escritas, dejó una vida que no alcanzó a desplegar todo lo que prometía. Eso explica por qué, incluso después de que las puertas de la iglesia se cerraron, la sensación no fue la de un final, fue la de algo suspendido, como un capítulo arrancado antes de tiempo, y esa sensación, incómoda pero profundamente humana, es la que sigue resonando. Pero todavía queda una última capa por entender, la más silenciosa, la que conecta todo esto con algo más grande que una familia y más íntimo que cualquier legado, porque, aunque el funeral no quiso ser histórico, terminó diciendo algo que va más allá de Tatiana. Y eso es lo que veremos a continuación. Hay una razón por la que este funeral sigue generando conversación incluso después de haber terminado, no es por el apellido, no es por la política, no es por la fama. Es porque dejó demasiadas cosas sin resolver a la vista del público, y cuando una historia se queda incompleta, el silencio empieza a ocupar el lugar de las respuestas. La ausencia de explicaciones no fue un descuido, fue una decisión deliberada. La familia no intentó controlar el relato, tampoco intentó cerrarlo, simplemente eligió no ofrecerlo. Y en una cultura acostumbrada a que todo sea explicado, comentado y consumido, esa elección resultó desconcertante, porque el mundo esperaba una narrativa, esperaba un mensaje, esperaba una señal clara de reconciliación o de ruptura, pero no recibió ninguna de las dos. En lugar de eso, recibió límites, límites claros, firmes, innegociables, la iglesia cerrada, la falta de imágenes, la ausencia de comunicados, la negativa a confirmar presencias o ausencias.
Todo apuntaba a la misma idea. Este no era un momento para satisfacer la curiosidad externa. Era un momento para proteger algo interno. Ese gesto puede parecer simple, pero no lo es. Especialmente en una familia cuya historia ha sido construida durante generaciones a través de relatos públicos. Durante décadas, cada tragedia, cada funeral, cada pérdida fue compartida, analizada, interpretada. Esta vez no, esta vez, la familia decidió que el dolor no sería un acto público, y esa decisión cambió por completo el significado del día. Porque al retirar el espectáculo, quedó solo lo esencial, personas enfrentando una pérdida real, sin discursos, sin simbolismos forzados, sin intentos de convertir la muerte en una lección para los demás. Eso hizo que el funeral se sintiera más crudo, más honesto, más difícil de procesar. También dejó en evidencia algo incómodo, que no todas las historias tienen cierre, que no todas las relaciones se ordenan antes del final, que no todos los conflictos se resuelven con una escena final clara. La muerte de alguien joven rompe esa expectativa, y el funeral de Tatiana no intentó disimularlo, no ofreció consuelo narrativo, ofreció realidad. Tantas personas siguieron hablando de lo que no se vio, de lo que no se dijo, de lo que no se aclaró, porque, en el fondo, esa falta de definición reflejaba exactamente lo que había ocurrido. Una vida interrumpida, un futuro que no llegó a desplegarse, una familia obligada a aceptar que no todo se puede ordenar a tiempo. El silencio de ese día no fue vacío, fue denso, cargado de significados. Fue un silencio que decía que el dolor no necesita ser explicado para ser válido, que el amor no necesita ser demostrado en público para ser real, y que el respeto, a veces, consiste precisamente en no decir nada. Ese mensaje fue más potente que cualquier discurso, porque no intentó convencer a nadie, no buscó aplausos, no buscó comprensión inmediata, solo marcó un límite, y ese límite fue respetado, incluso por quienes querían cruzarlo. Sin embargo, todavía hay una dimensión más profunda en todo esto, una que no tiene que ver con la familia, ni con la política, ni siquiera con la forma del funeral. Tiene que ver con lo que quedó, con lo que sigue presente, con las palabras que Tatiana dejó atrás y que hoy funcionan como una despedida que nadie sabía que estaba leyendo en tiempo real. Ahí es donde esta historia cambia de tono, porque el verdadero adiós no ocurrió en la iglesia, ocurrió antes, en silencio, en una página, y para entenderlo, necesitamos mirar con atención lo último que Tatiana decidió compartir con el mundo. El verdadero peso de esta historia no se concentra en el día del funeral. Se concentra en lo que Tatiana dejó escrito antes, porque esas palabras, que en su momento parecían una reflexión personal, hoy funcionan como una despedida que nadie sabía que estaba leyendo en tiempo real. Cuando Tatiana publicó su ensayo en The New Yorker, no lo presentó como un adiós. No habló de finales, no habló de despedidas, habló de observar, de intentar entender lo que le estaba ocurriendo mientras aún estaba ocurriendo. Escribió desde una cama de hospital, mirando por la ventana, viendo cómo el mundo seguía su curso mientras el suyo se estrechaba de forma abrupta. No hubo dramatización, no hubo acusaciones, no hubo frases diseñadas para impactar. Hubo atención, atención a los detalles, atención a cómo cambia el lenguaje cuando se aplica a tu propio cuerpo. A cómo palabras que antes pertenecían a otros, de repente pasan a describirte a ti. A cómo el futuro, sin previo aviso, se vuelve una pregunta abierta. Tatiana escribió sobre el momento en que los médicos pronunciaron términos que no encajaban con cómo ella se sentía. No estaba enferma, no se sentía frágil, había estado nadando, había estado embarazada. Había estado viviendo, y, sin embargo, de un instante a otro, le dijeron que lo que venía sería distinto. Su escritura no intentó darle sentido a eso. Aceptó la confusión, aceptó la extrañeza, aceptó la contradicción.
Pero el núcleo emocional del texto no fue la enfermedad, fue la maternidad, fue el intento desesperado y profundamente humano de fijar una identidad para sus hijos. Que su hijo supiera que su madre era escritora. Pensaba en el planeta, que creía en las ideas a largo plazo, que no quería ser recordada solo como alguien que estuvo enferma. Y luego estaba su hija recién nacida, la hija a la que no podía tocar, la hija a la que no podía cuidar de la manera tradicional, la hija con la que el vínculo tenía que construirse sin contacto. Tatiana escribió sobre no saber qué pensaría su hija de ella, sobre no saber si alguna vez se sentiría plenamente como su madre, sobre la distancia impuesta entre el amor y el cuerpo. Esa clase de honestidad no busca consuelo, busca verdad, y esa verdad, leída ahora, resulta casi insoportable, porque no suena como una reflexión tranquila, suena como alguien intentando asegurarse de no desaparecer del todo. Como alguien que, sin saberlo, estaba dejando un rastro para quienes vendrían después. Por eso el ensayo pesa tanto hoy, porque no fue escrito con la intención de cerrar una historia, fue escrito para entenderla. Y al hacerlo, dejó algo más duradero que cualquier ceremonia, dejó una voz, una presencia, un testimonio de lo que significa amar cuando el tiempo deja de ser una promesa. Retrospectiva, esas palabras se convirtieron en el verdadero adiós, no el que se dio en la iglesia, no el que ocurrió entre bancos cerrados y calles acordonadas, sino el que quedó fijado en una página, silencioso, íntimo, y eso explica ineludible por qué el funeral se sintió incompleto, porque el cierre no estaba allí. El cierre, si es que existe, estaba en ese texto, en esa mirada honesta a una vida que no sabía que estaba a punto de terminar. En esa decisión de escribir sin adornos, sin dramatismo, sin espectáculo. Pero todavía queda un último paso, el más difícil, entender qué queda después de todo esto, qué significa una despedida que no intenta cerrar nada, y por qué, quizá, ese sea el legado más profundo de Tatiana. Después de que las puertas de la iglesia se cerraron y los invitados regresaron a sus casas, no quedó una sensación de final, no hubo la impresión de que algo hubiera terminado, lo que quedó fue una pausa, un espacio abierto, un silencio que todavía no se había acomodado en el pasado. Eso es lo que distingue esta despedida de tantas otras. La mayoría de los funerales intentan cerrar una historia, ofrecen palabras finales, ofrecen gestos de consuelo, ofrecen una estructura que ayuda a aceptar la pérdida. Este funeral no intentó completar nada, reconoció, con una honestidad incómoda, que había una vida que no alcanzó a desplegarse por completo. Tatiana no dejó una narrativa cerrada, dejó hijos que crecerán con preguntas, dejó una familia que aún está aprendiendo a vivir con una ausencia que llegó demasiado pronto. Dejó palabras que, con el tiempo, se volverán más pesadas, no más ligeras. Porque cada etapa de la vida de sus hijos les dará un nuevo significado. Por eso esta historia sigue resonando, no por la tragedia en sí, no por el apellido, no por la política, sino porque es profundamente humana. Habla de límites, habla de fragilidad, habla de la imposibilidad de controlar el tiempo. El funeral no intentó convertir a Tatiana en un símbolo, no la presentó como un ícono, no la transformó en una lección. La dejó ser lo que fue, una persona, con pensamientos propios, con afectos concretos, con miedos que no fueron maquillados. Y esa decisión, paradójicamente, dijo más que cualquier homenaje público. En un mundo construido sobre la exposición constante, la familia eligió la contención, eligió no explicar, eligió no justificar, eligió no traducir su dolor para consumo externo. Esa elección no fue un rechazo al mundo. Fue un acto de respeto, hacia Tatiana, y hacia ellos mismos, porque el duelo no necesita audiencia, no necesita validación pública, no necesita convertirse en relato. A veces, solo necesita espacio. Y eso fue lo que se protegió desde el principio, desde las calles acordonadas,
desde las puertas cerradas, desde el silencio sostenido. Al final, el legado de Tatiana no está en la forma en que fue despedida. Está en lo que dejó, en su escritura, en su manera de mirar el mundo, en la honestidad con la que enfrentó lo que le estaba ocurriendo sin convertirlo en espectáculo. En la voz tranquila que eligió usar incluso cuando el tiempo dejó de ser una promesa. Esa voz sigue ahí, en una página, en la memoria de quienes la conocieron, en la vida de sus hijos, no como un eco del pasado, sino como algo que todavía acompaña. Que todavía pregunta, que todavía importa. Este funeral no quiso ser histórico, no quiso ser recordado, no quiso ser visto, quiso ser real, y en esa decisión hay algo profundamente coherente con la vida que estaba despidiendo. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia no se cierra del todo. Porque algunas vidas no terminan con un punto final, terminan con una pausa. Y lo único que podemos hacer frente a eso es escuchar el silencio y permitir que siga diciendo lo que no puede ser explicado con palabras. Gracias por haber llegado hasta el final de este video.